Muy buenos días, sean todos bienvenidos a nuestro conversatorio. Estamos con el doctor Emilio Restrepo y con el doctor John Bohórquez, quienes van a estar hoy con el conversatorio Cómo narrar literatura desde las historias médicas y con la presentación del más reciente libro del médico Emilio Restrepo, Medicina bajo sospecha. Emilio Restrepo es médico especialista en ginecobstetricia y en laparoscopia ginecológica. Es conferencista en esta especialidad y ha sido autor de más de 20 artículos médicos, colaborador de los periódicos La Hoja, Cambio, El Mundo, Universo Centro y Momento Médico, en el campo de la crónica urbana y artículos de humor. Tiene publicados los libros Textos para pervertir a la juventud, ganador de un concurso de poesía en la Universidad de Antioquia, y la novela Círculos Perpetuos, finalista en el concurso de novela breve de Álvaro Cepeda Zamudio en 4 ediciones, y ganador de la tercera convocatoria de proyectos culturales del municipio de Medellín con la novela El pabellón de la mandrágora. Actualmente está circulando la segunda edición de dicha novela con el apoyo de la alcaldía. Ha hecho también novelas picarescas y también novelas de cuento, y actualmente, como les comentaba, está bajo el sello editorial del CES la novela Medicina bajo sospecha. Sean pues bienvenidos a esta 5ª edición de nuestra Semana del Idioma, un cuento para todos, y los dejo en compañía del doctor John Bohórquez y del doctor Emilio Restrepo. Bienvenidos. Gracias, Adolfo. Muchas gracias, Adolfo. Buenos días. Buenos días para todas y todos. Qué bueno ver este público presente, qué bueno ver estudiantes de medicina. ¿Cierto que sí? ¿Estudiantes de medicina? Qué bueno. El video quedará grabado, entonces también será muy útil para estudiantes de medicina de otras universidades y también estudiantes de literatura o de otras áreas relacionadas. Muchas gracias, Adolfo, por la invitación a la universidad y al profesor Emilio por contar conmigo para este conversatorio. Qué rico. Es la segunda vez que hablamos, profesor, y para mí es un gusto y un honor. Yo quisiera empezar, porque ya nos conocemos, el profesor Emilio y yo, que lo que hacemos es conversar y generar ideas y rumbo a medida que la conversación fluye, proponerle al profesor Emilio esta breve lectura. Es muy breve, pero que nos introduce de una manera que yo sé que al profesor Emilio lo va a antojar. Es un texto de conversación. 2 personas conversan de la siguiente manera, profesor. Señor decano, ¿no me parece serio que algunos profesores acá en la Facultad de Medicina nos insistan en leer literatura, historia y filosofía? ¿En qué semestre estás?, pregunta el decano. En 8º. Ok, ¿y ya leíste el ensayo sobre la ceguera? No, doctor, aún no he llegado a oftalmología. ¿Por qué escribir, profesor? ¿Qué nos antoja? ¿Qué pone a un estudiante de medicina, a un médico en ejercicio, que puede coger este rumbo tan deplorable, tan vergonzoso, o puede coger el rumbo de la literatura y escribir ya 21 libros? ¿Cierto? Publicados, sí. Publicados 21 libros. ¿Por qué esa diferencia de rumbo, profesor? Yo creo que eso tiene muchos enfoques, no solamente desde lo humanístico o de la falta de lo humanístico, sino desde lo técnico, pasando por las políticas estatales, pasando por el cambio de paradigma social. O sea, no es una cosa tan simple como decir que la ecuación se resuelve simplemente expresando 1, 2 o 3 factores. Yo creo que es la conjunción de una cantidad de factores que hace que no solamente en la medicina, sino en la mayoría de las
de las carreras, en la mayoría de las profesiones, hayamos perdido un elemento que es el elemento humanístico, el elemento cultural, el elemento intelectual, por muchas razones. La mayoría de las veces es el solo cambio de pensum en las universidades. Ahora se hace demasiado énfasis en lo estrictamente técnico, en lo estrictamente puntual que alimenta la formación específica de la carrera. Entonces, muchos profesores insisten, no, usted lo que tiene que prepararse es para lo técnico, para lo tecnológico, o tiene que prepararse es para lo específico de la carrera y no pierda tiempo en otro tipo de materias, en otro tipo de disciplinas que le van a quitar tiempo a lo técnico. Entonces, el estudiante se enfrenta a que lo están exigiendo en lo académico, lo están exigiendo en lo puntual de la carrera, pero no se está alimentando de un imaginario que le puede abrir la conciencia por otros lados, desde el punto de vista cultural, desde el punto de vista artístico, desde el punto de vista político, porque uno nota que la ausencia de formación es a todos esos niveles. Entonces salen buenos médicos que son capaces de hacer un diagnóstico adecuado en la mayoría de los casos, porque tienen un algoritmo de pensamiento y tienen una estructuración que va de lo técnico, que les permite juntar elementos A, B y C para llegar al D y elaborar un diagnóstico. Pero es patético lo que uno observa cuando se sale de ese campo de acción. Cuando se sale del campo de acción de ejecutar un diagnóstico y se enfrenta a la formación política, a la formación humanística, a la formación cultural, uno ve un enorme vacío. Entonces, no solamente es la estructuración de las carreras, que cada vez estamos tratando, los de la vieja guardia, de retomar ese elemento cultural, ese elemento intelectual, sino también el modelo económico y el modelo político que impera para ejercer, en este caso, la medicina. Entonces es un médico que sale graduado, ya perdió la capacidad adquisitiva que tenía antes del cambio de ley, que es la ley 100 que todos conocemos. El médico era una persona respetada, bien pagada, satisfecho, con tiempo libre para estudiar, con tiempo libre para formarse, y se encuentra que en la cadena productiva el más golpeado por el cambio de ley es el médico, que tiene que vender su trabajo barato. Entonces tiene que ocuparse en 2, 3 empleos, lo que hace que gaste todo su tiempo en la parte productiva y descuide la parte afectiva, la parte emocional, la parte intelectual. Por eso vemos que cada vez son más comunes los divorcios en los médicos, que no tienen tiempo de atender un hogar. Por eso vemos que cada vez los médicos están menos formados desde el punto de vista de lo cultural, porque están ocupadísimos o en desplazarse de un trabajo a otro, o porque están ocupadísimos con la presión de una empresa que les pone 3, 4, 5 pacientes por hora. Entonces hemos notado que esa parte ha tenido un profundo impacto desde el punto de vista de lo cultural. A mí los estudiantes me preguntan, pero ¿cómo así que usted escribe libros? ¿Y usted por qué hace novelas? ¿Usted por qué no me habla de hipertensión? Y yo no les digo, no, es que venga, hablemos de hipertensión. Y podemos hablar una mañana entera de endometriosis y hablemos de miomas, porque estamos formados y ese es nuestro trabajo. Pero uno le explora la parte política a la persona y ve que no sabe del presidente actual y 2 presidentes antes, no tiene idea de lo que pasó con la parte política desde que él nació para atrás, no tiene mucha formación, no tiene idea. Usted ha leído las obras de García Márquez, usted ha leído las obras de Vargas Llosa. No, profe, muy ocupado en la rumba, muy ocupado en el estudio, que es muy exigente, pero poco motivado por explorar esos asuntos que alimentan el espíritu. Entonces este es un chiste que circula mucho en internet, pero que desnuda una realidad. Nosotros quisiéramos confrontarnos, no es que estemos añorando el pasado ni mucho menos, pero a mí me parece que deberíamos reivindicar el modelo del médico paradigmático antiguo, que además de ser muy buen médico, de ser muy comprometido con la sociedad, de ser muy comprometido con el paciente, de ser un sanador de cuerpos y un sanador de espíritus, y de entender la mente humana, escribía novelas, sabía de geografía, tocaba 1 o 2 instrumentos, tenía 2 o 3 idiomas, iba una vez por año a Europa. Entonces teníamos un modelo de médico muy formado, muy universal, muy renacentista, que hoy nos queda difícil encontrar. Entonces no es culpa del estudiante A, no es culpa de la facultad de medicina tal, es simplemente la correlación de una cantidad de fuerzas que privilegian lo exclusivamente técnico en detrimento de lo formativo y de lo que propugna por el humanismo.
Por ejemplo, ¿cuánto se pierde un estudiante de medicina o un médico que no leía Gabo? ¿Cuánto hay de medicina en Gabo? Hay tratados enteros, hay libros, hay tesis de grado, de doctorados estudiando el tema médico en Gabo. Alguien llegó a decir, si usted quiere aprender medicina, por favor lea Gabo también. Pero claro, cuando está estudiando no tiene tiempo porque hay que preparar exámenes, hay que preparar seminarios, hay que preparar todo lo que implica la preparación académica. Y cuando está trabajando, porque tiene 2 y 3 trabajos, ¿a qué horas el médico va a hacer esa formación humanística? De hecho, algunos intelectuales han recomendado que un médico debería, por cada artículo científico, leerse siquiera 3 cuentos, o por lo menos 2, bien sea del doctor Emilio, del doctor Carlos Velázquez, que nos acompaña hoy acá, que tiene unos cuentos formidables, cuentos de no sé quién, de cuántos autores que han sido médicos incluso, por ejemplo, Chekhov, maestro del cuento, ¿no? El gran maestro del cuento en la historia de la literatura, y médico. ¿Y cuántos médicos ha habido literatos? Porque de esa manera el médico ampliaría su mira. Y por cada libro, siquiera una novela, por cada libro médico. Pero claro, ¿a qué horas? El problema es cómo optimizar el tiempo. Uno podría preguntarle a los estudiantes, ¿ustedes leen a Gabo? ¿Ustedes leen a Anton Chekhov? ¿Ustedes han leído han leído el doctor Emilio? Y si no, qué rico que vayan sacando el ratico, que vayan buscándolo, porque es importantísima la lectura. Profesor, es que, por ejemplo, la sola práctica médica es una fuente de historias que uno podría decir, esto algún día, ¿quién lo va a contar? ¿Quién va a contar todo esto? Yo recuerdo en este momento una paciente que al final de una consulta por un dolor en el cuello me dijo, doctor, yo tengo 53 años y me acabo de dar cuenta hace 3 meses, porque se casaron mis hijas, que existe algo que se llama el orgasmo, y me doy cuenta que yo nunca he tenido uno. A los 53 años, 30 años de casada, y no conocía un orgasmo. ¿Qué hace uno ahí como médico? Pero también qué rico algún día contar una historia de esas, porque cuánto drama humano hay ahí. O la paciente que al final de una consulta le puede decir a uno, doctor, me pasó hace poco, ¿no? Doctor, yo estoy tan mal por una deuda que tengo que he pensado hasta en quitarme la vida. ¿Y cómo despacha uno una paciente de esas? Es decir, es fundamental que un médico tenga una visión humanista, porque no se trata solamente de prescribir medicamentos. A mí en estos días un estudiante de medicina lo puse a hacer una tarea, vaya haciéndome por favor la historia clínica de la paciente y enseguida me la presenta. Pues él sacó la disculpa del tapabocas, pero entonces habló mucho rato con ella, pues mucho rato, mientras le hacía la historia, pero yo con maldad le pregunté, cuando me presentó la historia, le dije, ve, tan interesante, yo ya sabía cosas de la paciente. Le dije, ve, no me ha recordado el nombre de la paciente. Y me dijo, no me acuerdo. Entonces le dije, usted lleva hablando con una señora que tiene un dolor, un sufrimiento y le está planteando una enfermedad y usted no sabe cómo se llama. No, es que no está en el sistema. Bueno, pero yo quiero es que esté en su sistema, que esté en su conciencia, para que usted aborde mucho mejor el humanismo de esa paciente. Después de que hablamos, me contó, me hizo un resumen de la parte técnica, de lo que la señora sentía, y le dije, usted no me ha dicho qué enfermedades tiene la señora congénitas. Y me dijo, no, realmente, pues no, ninguna. Y le dije, señora, quítese el tapabocas, por favor, tenemos distancia. Tenía un labio leporino que le habían operado 7 veces. 7 veces cirugía de labio leporino. Para la señora era tan normal, porque ella desde que se conoce y se está mirando al espejo, tenía el labio leporino, y las cirugías se las hicieron en su temprana infancia, que para ella eso no era una cirugía, eso era lo normal, y él no le preguntó. Entonces le dije, estamos conversando con una señora que lleva 7 cirugías de labio leporino y usted no me presenta eso en la historia. Eso puede ser importante para la forma como la señora ronca, para la forma como la señora duerme, que explica mucha parte de la enfermedad coronaria que ella pudo haber tenido porque estaba mal oxigenada. No, profe, es que no, hay que ir a lo que hay que ir, a lo que hay que ir. Sin embargo, no es todo culpa de él. Cuando le hice un análisis a la actuación que él hizo con la paciente, yo creo que no la había mirado una sola vez por estar pendiente de la pantalla. No, es que el sistema es nuevo para mí, pero lleva 6 meses. ¿Cómo que el sistema es nuevo? No, es que todos los días aparece un gallo. Entonces, el resumen era que él no la había mirado, no sabía cómo se llamaba y no sabía que tenía una cosa que cambió su vida, que es nacer con labio leporino. Eso le cambia a uno la vida y lo lleva a enfocarla distinto. Entonces yo me senté con el muchacho, se me estaba chocolateando.
estaba todo nervioso, se puso todo triste. Le dije, no, hombre, esto no, no voy a hacer nada con esta información. Simplemente lo quiero invitar, mi estimado amigo, a una reflexión profunda de que es que la medicina tiene que ser otra cosa. Usted no solamente tiene que propender por hacer buenos diagnósticos, que los tiene que hacer, sino que usted tiene que ser un factor no solamente de sanación, sino de acompañamiento al paciente. Usted lo tiene que acompañar, usted lo tiene que escuchar. Detrás de esa señora debe haber una cosa profunda, una cosa oculta, subterránea. ¿Cuántos dolores de abdomen hay detrás del sufrimiento que esa señora lleva por su propia vida? Hay que explorar eso. No, pues que no nos dan tiempo. Hermano, hay que inventarse la forma de hacer buena medicina, porque si usted sigue haciendo mala medicina, lo van a demandar. Y se le agrega otro problema más, que es la parte médico-legal. Porque así como todas estas universidades tienen toda su facultad de medicina, también tienen su propia facultad de derecho. Y creo que hay 3 facultades de derecho por cada facultad de medicina, con una gente con poquito trabajo y muchas ganas de demandar. Entonces, si usted no hace un buen enfoque como médico y si usted no hace una medicina cuidadosa que proteja el ejercicio y que proteja al paciente, usted se va a enfrentar a múltiples demandas que le van a dañar la vida. Por eso muchos médicos, no tengo el porcentaje en este momento, pero se busca, muchos médicos a través de la práctica han dejado de ejercer, porque lo están demandando 1 o 2 veces al año y la demanda más chiquita es de 3.500 millones de pesos, con lo que viene detrás de una demanda: no dormir, sentirse amenazado, perder la autoestima, perder todo lo que rodea la calidad de vida. A mí un compañero me decía que desde que estaba demandado no tenía relaciones sexuales ni con la esposa ni con la novia, y ni se concentraba y estaba de mal genio con los hijos. ¿Por qué? Porque es que una demanda le daña la vida a la persona, aunque uno esté seguro que actuó bien, pero esa llamadera, esa ida a los juzgados, eso perder todo un día. Y de eso hago una reflexión en este libro que estamos mostrando, en Medicina bajo sospecha, porque ahí se toca la parte humana de las demandas, la forma como los médicos se convierten en segunda víctima. La primera víctima es el paciente que tuvo la complicación, pero cuando la complicación se presenta muchas veces sin culpa del médico, entonces el abogado o la familia del abogado, tratando de pescar esa supuesta fortuna que hay detrás de la demanda, entonces le mete todos los juguetes a la demanda, y eso afecta la calidad de vida del médico que sufre esa demanda. Yo tengo una cantidad de compañeros ginecostetras que ya no atienden partos. Entonces usted dice, ¿cómo hace un ginecostetra para no atender partos? Me dice, no, es que eso es exponerse a una bomba de tiempo. Cada que usted atiende un parto con madre e hijo, tiene la potencialidad de que en cualquier momento le explote la complicación. Alguno de los dos se enferme o se muera. Entonces eso es una cosa que es tétrica. Entonces, ¿cómo se enfrenta todo esto? Poniéndole calidad de vida a lo que uno hace. Si vamos a ejercer, ejerzamos con mucho compromiso y con mucha conciencia y con mucha inteligencia, pero tratemos también de tener un lenguaje adecuado para aproximarse al paciente. Una vez con otro estudiante que entrevistó a la señora delante de mí, le dije, señora, ¿usted le ha entendido lo que el doctor le está preguntando? No había entendido una palabra. Señora, ¿usted tiene ardor para miccionar? Señora, ¿usted tiene disuria? Señora, ¿usted tiene disnea? Y esa señora, no entiendo yo. No entiendo yo lo que usted está preguntando. Dígale que tiene ganas de ardor para orinar. Dígale que tiene dificultad para respirar. Usted no se rebaja si utiliza el mismo lenguaje de la señora. Entonces, ¿qué estamos tratando? Tratando de volver al médico formado, al médico que sea capaz de comunicarse con el paciente, al médico que sea capaz de interiorizar esa parte oculta del paciente que lo lleve a consultar. No es únicamente el dolor de cabeza. Detrás de un dolor de cabeza hay un hijo drogadicto, hay un marido violento, hay unas deudas impagables. Entonces no es que nos vamos a convertir en psicólogos y en médicos chamanes y brujos de todas las pacientes, pero sí podemos hacer un mejor enfoque. Y sería bueno cuando salgamos a un cafetín hablar de cosas distintas a plata o a fútbol. Yo me meto a un cafetín de los médicos y nos atropella ese otro nuevo monstruo que nos sale, que es ese arribismo. Esa necesidad de tener el carro de los 400 millones o el carro de los 200 millones. Una vez a mí en un negocio me entró un Mazda 3, un carro nuevecito que en esa época era el de lujo. Y yo me sentí muy incómodo con ese carro porque le pegaba a todos los policías acostados en la calle. Entonces lo cambié y me bajé por una camioneta de mitad de precio. Y la gente no salía de su asombro, que si era que yo estaba quebrado, que si era que estaba en dificultades, que si me habían demandado, que porque había cambiado de carro por uno de gama más baja.
Entonces yo me di cuenta que hay un gran arribismo detrás de muchas personas que lo que único que le interesa es el dinero o lo único que le interesa es el fútbol. O el estatus. O el estatus, salen de un barrio de clase media, un barrio normal de clase media y tienen que vivir necesariamente en el poblado porque tienen que mostrar el estrato y que se les note con la sola presentación. Y eso nos afecta mucho porque nos pone a hacer bobadas, nos pone a graduarnos y nos pone a coger 3 trabajos y nos pone a coger deudas y nos pone a trabajar para los bancos y nos vuelve ignorantes porque no nos permite estudiar, no nos permite crecer hacia adentro y no nos permite estudiar cosas que sean distintas a la medicina por estar trabajando, porque hay que pagar un carro muy caro y hay que pagar una casa muy cara en un estrato que no es el nuestro. Qué peligro ejercer medicina sin una visión humanista. Me parece es un riesgo impresionante desde el punto de vista técnico, propiamente técnico, no tener una visión humanista de la medicina, porque la probabilidad del error es mayor. Una visión humanista nos protege, ni digamos de los riesgos legales, ¿cierto? Que obviamente con una práctica humanista estarían mucho más reducidos. Pero, profe, uno podría hablar de que los médicos se pueden dedicar a escribir historias ajenas, cuentos, o a ficcionar, ¿sí? Lo llamativo de Medicina bajo sospecha y del libro Y nos vendieron y nos robaron la clínica, o del libro Crónica de un proceso, libros del profesor Emilio, no hablan de historias que uno va a conocer por allá o que escucha de pacientes, ni tampoco de historias inventadas. Habla de hechos vividos, si no por el profesor, por compañeros cercanos. Entonces ahí entramos en un terreno bien interesante, profesor, y es que también se escribe en un altercado con la vida. Se escribe como haciendo un ajuste de cuentas. Se escribe convirtiendo un dolor en causa. Se escribe con el propósito de vaciarse, es decir, de sacar eso que está dentro de uno y que uno no sabe ni qué hacer con eso, pero que cuando lo logra escribir, ahí sí descansa. Porque en realidad uno escribe, ve eso y uno dice, aquí hay un reparito que entre otras cosas lo deja uno bastante extenuado, ¿cierto? El hecho de escribir. ¿Cuál de todas esas es la situación suya? ¿Ese altercado con la vida? ¿Ese ajuste de cuentas? ¿Cuál sería la suya, profesor? No, total, la escritura le permite a uno sanar. Por ejemplo, yo he tenido personas que me han traicionado, personas que han sido no muy adecuadas conmigo o me han tratado mal. Lo más humano es pensar en asesinarlas, es muy humano esa sensación de querer eliminar al otro. Pero eso lo mete a uno en un delito, lo convierte a uno en una persona inadecuada o lo mete en problemas legales o lo mete en unos problemas que hay. No hay nada mejor que matarlo en un libro. No hay nada mejor que vengarse de él mediante la recuperación de la historia, la tergiversación de la historia y vengarse del personaje. Y la medicina nos permite, además de ser catártica, recuperar muchas historias porque la literatura se alimenta de las cosas extraordinarias que le pasan a la persona ordinaria o de las cosas que le pasan a la gente extraordinaria. O sea, para usted contar un cuento que valga la pena, tiene que partir de que algo se sale de lo normal, que sea digno de ser contado, que vale la pena referir esa historia. Entonces uno se pone a escribir la historia de una persona muy buena, de doña Clotilde, que vive en el barrio, y a la media página no tiene nada más que contar, porque esa señora, que es una señora normal, de lo ordinario normal, no le pasa nada extraordinario. Cuando usted se encuentra en la medicina y si usted mantiene los oídos y mantiene la percepción y mantiene los sentidos alertas, usted descubre que hay muchas cosas extraordinarias. Les cuento 3 que se me ocurren en este momento. Llega al consultorio una persona, una médica en compañía de una monja y me dice, tenemos que solucionar el problema de esta hermana porque está en graves dificultades. Y uno mira a la monja y dice, pues yo soy un ginecólogo, ¿cómo le puedo ayudar? Sí, sí le puedo ayudar. Hermana, muéstrele. Se levanta el traje y ve que tiene 9 meses de embarazo. Entonces, encontrarse con la historia de una monja embarazada a punto de tener el hijo es una cosa extraordinaria que le pasa a una mujer ordinaria normal. Entonces, ¿cómo voy a perder esa historia? Esa historia se llama Un asunto sorprendente y la pueden buscar en YouTube. Un asunto sorprendente de Emilio Alberto Restrepo y ahí les cuento esa historia. Esa historia es impresionante. Con esa historia me gané un concurso en España. Esa historia ya está en un guión, a ver si somos capaces de volver la película, pero es una cosa que se sale de lo normal.
Otra situación, abortos se han hecho toda la vida en las ciudades. El aborto clandestino ahora ha cambiado un poco y a ustedes les tocó distinto porque ahora hay medicación, el aborto se provoca mediante una aplicación de una pastilla intravaginal o sublingual oral y está autorizada por la ley en la mayoría de los casos. Pero anteriormente el aborto era toda una industria que era instrumental, no existía la droga que hoy le damos a la gente para que provoque el aborto, sino que había que hacerle cosas al cuerpo, había que meterle aparatos, curetas y en los momentos desesperados ganchos de ropa o agujas de crochet al útero para poder ocasionar ese aborto. Entonces era una cosa peligrosísima y la mayoría de las pacientes se complicaban. Entonces un médico de aquí de la ciudad, médico general, no especialista, hacía los abortos y los hacía en un consultorio médico, hasta que empezaron a sospechar de los compañeros, vieron que había mucha sangre, mucho reguero y que les estaba calentando el parche. Pues dijo, no, esto nos va a traer problemas legales muy graves y nos va a tirar la fiscalía, aquí esto es un problema. Entonces el hombre empezó a ver que cada vez se le cerraban las puertas, que estaba dejando de ganar mucho dinero porque es una empresa muy rentable. Entonces decidió una cosa muy aguda, muy astuta, que era llevárselos para los moteles a las pacientes, concertaban la cita, se iba con ella para el motel, fingiendo que era una pareja que iban a ejercer allá el oficio de amarse, y allá le aplicaba anestesia, y allá él tenía equipos, le hacía el aborto, esperaba que se recuperaba, se ponía a ver televisión, a canalear o a dormir, cuando la señora se recuperaba, salían como si fuera una pareja. Y eso lo hizo 10, 12, 15 veces. Y estaba muy contento porque estaba ganando mucha plata. Hasta que un día le pasó la que le tenía que pasar. Una paciente hizo un efecto secundario de una droga de esas que le aplicó, o se broncoaspiró porque no tenía el ayuno suficiente, o cualquier cosa, y en pleno motel se le murió la paciente. Dígame qué hace el tipo con un cadáver de una señora que ni siquiera sabía cómo se llamaba, que había acabado de conocer. Entonces el tipo lo que hizo fue llevársela para un centro de salud cercano donde tenía conocidos y allá en medio de su astucia y en medio de su rapidez mental deshacerse del cadáver. Pero olvidan los que hacen este tipo de actitudes que los cadáveres dejan huellas y los investigadores del CTI de todo eso están entrenadísimos para detectar que se sale de lo normal. Entonces ya cuando hicieron la evaluación del cadáver, que supuestamente le dio un infarto, primera cosa rara, un infarto en una mujer de 26 años aliviadísima. Empezaron a detectar que tenía demasiada sangre en los genitales y una auxiliar de enfermería notó que tenía unos coágulos muy espesos, que van más allá de una hemorragia menstrual. Entonces el fiscal o el inspector o el que haya sido, le pareció muy raro eso y mandó en la autopsia, como creo que a exhumar el cadáver y descubrió que en el útero tenía restos ovulares, restos de un aborto recién practicado. Entonces empezó toda la línea de investigación, vincularon a este médico, lo vincularon porque le había visto 3 veces, algo inusual, en los últimos 15 a 20 días, y lo vincularon a la investigación. Cuando estaba en la investigación, el médico contrató al mejor abogado de la época, empezaron a sacarlo con cosas legales, no lo pudieron vincular, la prueba nunca fue muy exacta, siempre podía decir, yo sí la vi, pero ¿dónde está la prueba de que yo le hice el aborto? Y por esa falta de certeza lo sacaron y llega y demanda al Estado y se ganó una millonada, demandando al Estado que porque eso le había afectado profundamente su prestigio, su vida sexual, su amor propio, su autoestima, lo que dicen los abogados pues. Y entonces ganó el caso. Entonces eso generó, a mí me generó un profundo interés ese caso, porque yo conocía a la persona, yo conocía a varios de los implicados. Entonces monté una película que se llama El Expediente Monaguillo e hice una novela de detectives con este caso, pero con ciertas variedades. O cómo voy a dejar perder el caso de unos políticos que tenían hijos médicos que en esa época se robaban el examen de admisión para pasar al posgrado. Porque hoy pasar a un posgrado en una universidad pública, eso es una cosa muy competitiva y es una cosa de alta complejidad. Pero en algún momento los políticos infiltraron, usted sabe que los políticos lo que coge lo dañan, infiltraron el examen de admisión, se lo lograron conseguir y querían pasar a la especialización más apetecida que sigue siéndolo, la cirugía plástica. Entonces quedaron en que los que se habían robado el examen, quedaron en que se lo iban a repartir entre ellos, eran cuatro cupos de la época,
y quedaron en que para disimular no iban a sacar 100 de 100 en las preguntas, porque era muy llamativo un examen que nadie saca 100, uno llegara a sacar 100, que iban a dañar una o dos preguntitas para que el examen no fuera perfecto. Pero por supuesto alguien se torció. Y por supuesto apareció una norma que nadie contaba con ella, que era que el estudiante, el mejor estudiante del grupo, podía escoger el posgrado. El mejor estudiante de las promociones, por lo menos en la de Antioquia, podía escoger el posgrado. Entonces, de los 4 cupos, 2 mejores estudiantes de promoción escogieron plástica. Entonces ya le quitaron 2 cupos. Y de los 4 amigos torcidos, pues que tenían el torcido, 2 se torcieron. Entonces 2 dijeron, no, yo no voy a exponerme a sacar una pregunta mala. Y sacaron 100 de 100. Entonces los 2 que cumplieron el pacto de sacar 98 y 97, uno de ellos era el dueño del examen, quedaron por fuera. Y eso generó un conflicto impresionante que por supuesto está en un libro. ¿Cómo va a perder un chisme de esos? O sea, lo que hay que hacer es retomar las historias, retomar esas historias que pueden ser muy interesantes porque se salen de lo ordinario, se salen de la conversación del día a día, de qué almorzaste, qué comiste, cómo te fue hoy en la universidad. No, aquí hay cosas que están sacudiendo el mundo. Estamos hablando del aborto, estamos hablando de la corrupción a estos niveles. Incluso mejor todavía, una que me pasó con una alumna. Estamos en una época en que no había contrato con el CISBEN y no había buen trabajo, entonces estamos dedicados a tomar tinto y a hacer seminarios y a estudiar con los estudiantes. Entonces me llamaron unas señoras de esas voluntarias que hay en los hospitales y me dijeron, vean, nosotros tenemos en tal pueblo, en tal municipio por allí del sur, tenemos un asilo donde tenemos una cantidad de viejitos y de retrasados mentales que están muy, muy enfermitos y no tenemos recursos para buscar médico. Ahora en esta vagancia del hospital, ¿usted por qué no nos acompaña y nos ve las pacientes? Entonces yo de aburrido le dije, no hay ningún problema, venga, vamos. Téngame en esta droguita, téngame en esto y hay alguna cosa hacemos. Téngame en unos guantes, pues lo que uno necesita para hacer un examen mínimo, pues. Eso fue un lunes. Digamos que el martes o miércoles se arregló el contrato con el CISBEN y de un momento a otro se llenó la consulta. Entonces, si a mí se me había olvidado el compromiso, cuando llegan el viernes por mí a recogerme en un carro, esa sala de espera llena. Entonces yo dije, ay, misia voluntaria, por Dios, vea cómo estoy. Es que mire que no teníamos trabajo, ya tenemos trabajo. Ay, no nos deje así, que la gente vea, se bañaron y todo para esperarlo a usted. Dijeron allá antes que me estaban esperando y que habían acopiado recursos para ir a que el especialista fuera a hacerle la brigadita. Yo le dije, no, misia voluntaria, yo no puedo, yo estoy aquí llevado. Pero hagamos una cosa, yo no les quedo mal, les voy a prestar la residente. Les voy a prestar la residente, que era de 3er año. Le dije, me tocó hacer la consulta solo, mija, vaya de para allá y cumplámosle a las muchachas que son muy queridas. Y vaya y haga la consulta. Entonces la muchacha esta se fue, empezó a atender a las viejitas y a los loquitos y a todo el que había allá. Cuando estaba viendo, observa que un viejito con cara de malo empieza a perseguirla. Y ella entraba y salía de los cubículos y de los cuartos, y el viejito detrás y le decía, tórame L, que ella interpretó como doctora, me duele. Entonces, pero ella era ginecóloga, entonces me llamó y me dijo, profe, vea, aquí hay un viejito detrás de mí, muy raro, un viejito muy raro, y no así, no decirle, doctora me duele, ¿qué hago? Me dijo, no, pues ya que está allá de tener un carranchil, cualquier cosa, véalo, atiéndalo, y mándele cualquier cosa ahí para los gusanos, haga lo que quiera, pero no me llame que estoy muy ocupado. Y llega la médica, se encierra con él, pues con una monja y con otra muchacha, se encierran y lo miran, ¿qué le dele? Y el tipo empelotó de una. El tipo pues era sin agüero, se empelotó y le mostró que en los testículos tenía una cosa gigante inflamada. Entonces la médica lo examinó, se puso los guantes, se le acercó al testículo y vio que era una bolsa roja a tensión. Y se fijó que en la parte de arriba del escroto tenía unos punticos como de que le hubieran puesto una sutura. Y entonces llegó la médica, cogió unas tijeritas, quitó ese puntico y ¡tran! Salió medio litro de pus. Cuando sale esa pus, el viejo se alivió, ella toca y ve que la bolsa está vacía, que fuera de pus no tenía testículos. Entonces dijo, me encuentro un señor sin testículos, le está doliendo, encuentro unos puntos de sutura, pues hombre, no hay que ser un genio para entender que al viejo lo caparon. Y que lo caparon recientemente porque tenía unos punticos puestos ahí. Eso puede producir una enfermedad muy seria cuando la infección está en los testículos y sube, que es la gangrena de Fournier, que es una gangrena que sube por la fascia en la parte interna del abdomen y puede producir un daño terrible.
Entonces la médica se preocupó mucho y sin pedirle permiso a nadie, cogió el teléfono y llamó a un mejor amigo, residente de urología de San Vicente, y dijo: hermano, tengo un viejo aquí que lo caparon, tengo un viejo aquí que está infectado y ese señor tiene fiebre y ese señor está tembloroso y le está doliendo mucho, ese señor va a ser un Fournier. ¿Usted por qué no me lo recibe? Eso fue un viernes. ¿Por qué no me lo recibe? Entonces ahí mismo llamaron a cualquiera, cogieron al viejito y se lo llevaron para allá, para San Vicente, y me llamó a contarme por la noche y quedó muy preocupada, pero yo quedé muy entusiasmado. Yo dije: ¿qué historia? ¿Qué historia? ¿En qué irá a parar esta historia? Entonces yo no esperé sino que amaneciera el lunes para llamar a la médica y le dije: médica, ¿en qué paró el viejito capao? Apenas me va diciendo: ¿en qué paró? Esto apenas comienza, papá, siéntese. Y entonces me dice: vea lo que pasó. Llamé a preguntar por el viejito, que lo internamos el viernes por la noche para que le hicieran los lavados y el antibiótico y todo eso, y resulta que el domingo a las 5 de la mañana alguien fue por él. Alguien movilizó la funcionaria de facturación. Alguien, y tiene que ser muy poderoso para que una funcionaria de facturación se salga de policlínica y vaya al servicio de urología a hacer una facturación y a liquidar una paciente. Tiene que ser que la manda el gerente o la manda pues una persona muy poderosa para que alguien haga eso en esa calentura de San Vicente y policlínica un fin de semana. Sin embargo, alguien lo hizo y alguien pagó la cuenta y el viejito se desapareció y no volvió a trabajar. No volvió al asilo, sino que se fue por donde la familia. Y entonces cuando la médica, muy preocupada, llamó a la hermana Margarita, o como se llame la hermana que estaba con ellos esa noche, le dijeron: no, la trasladamos el mismo viernes para Quibdó. O sea, alguien ordenó que la monja que los estaba acompañando la trasladaran para Quibdó. ¿Quién hace un traslado? ¿Quién toma una decisión de trasladar a una monja a las 7 de la noche para Quibdó? Era para desaparecerla del sitio, para deshacer los rastros. Entonces díganme ustedes, compañeros, si ahí no hay una historia extraordinaria que nunca supe en qué paró, porque los testigos se desaparecieron. La una se fue para Quibdó, el viejito o se fue para alguna parte, alguien muy poderoso ordenó. Entonces llegamos a la conclusión de que era un viejito de esos viejitos locos de las familias, el loquito vergonzante que hay que esconder, que anteriormente en todos los barrios, cuando yo estaba peladito, en la parte de atrás siempre uno oía gritos, y era el niño bobo en familias que tenían 15 años, 15 hijos, que era el bobito que estaba encerrado en la parte de atrás de la casa, el bobito de la familia. Este era un viejito de esos loquitos, que era un viejito groserito de familia, porque él tenía quien le pagara el asilo allá, él tenía quien lo sacara, él tenía quien diera órdenes, había alguien muy importante por detrás, no sabemos quién dando órdenes. Y la teoría es que el viejito lo caparon porque ya empezamos a preguntar y era un viejito grosero, de esos que acosa, de esos acosadores, que coge a las viejitas parapléjicas y hace cosas con ellas, o que le muestra el pipí al que saluda, o de eso, lo que llamamos un viejito puntudo, de esos que son así groseritos. Entonces creo que le pusieron alcanfor, creo que le aplicaron inyecciones de Depo-Provera, quiero que le mandaron una cantidad de cosas y más puntudo se ponía. Entonces cogieron una de esas monjitas que había allá, que con seguridad había trabajado en los pueblos haciendo instrumentación quirúrgica o había visto hacer cirugías, y les dio por caparlo. Les pareció lo más sencillo, que no es ni muy difícil, porque el proceso de cirugía, que se llama orquidectomía desde lo técnico, es una cosa muy sencilla. Entonces llegó, recordó o llamó a alguien a preguntarle cómo se hacía, los testículos fueron erradicados y pensaron que ahí iba a cerrar la historia. Y la historia no se cerró ahí, apenas empezaba. Entonces cuando yo me encuentro con una historia de esas, así como se la estoy contando, que es estrictamente real, yo no me puedo quedar. Si yo quiero ser escritor y si yo quiero alimentar mi narrativa y mi imaginario, tengo que agregarle ficción. Entonces empecé a inventarme una historia donde una médica sale del hospital con el computador portátil en la mano, y en la esquina del hospital me basé en un hecho que estaba pasando mucho en mi hospital de Envigado, y era que en la esquina estaban atracando todos los residentes y todos los estudiantes que llevaban el portátil los atracaban en la esquina, como que alguien de adentro decía: vea, esa doctora la monita pecosita lleva un portátil, y había un cartel del portátil que estaba atracando gente a la salida. Entonces se me juntó esa segunda historia. Entonces yo uní las dos historias. La médica en la primera página de la novela sale del hospital y en la parada del semáforo llega una moto, le quiebran el vidrio o la amenazan,
le quitan el portátil, pero inmediatamente le quitan el portátil, el pillo llega y saca el arma y ¡pum!, la ejecuta. No debería haberlo hecho porque ya se había llevado el portátil, que supuestamente era lo que quería. Entonces ahí empieza una investigación donde el novio, en esa época había buscapersonas, que a ustedes no les tocó el buscapersonas, para nosotros vivimos el Viper, 15 años con eso, donde el novio empieza a encontrar una serie de mensajes dirigidos a alguien, a un hombre. Entonces se pone celoso tardíamente porque empieza a decir, pero ¿por qué le escribía esto a este man? Y empieza a descubrir y se va a toda una línea de investigación que es una novela que quedó de finalista en el concurso Mario Vargas Llosa de novela, que se llama Después de Isabel, el infierno. Así se llama la novela, Después de Isabel, el infierno. ¿Y por qué la puse así? Porque la residente se llamaba Isabel y yo le dije, ¿usted cómo me quiere llamar en la novela? Me dijo, no señor, a mí no me cambie el nombre, déjeme Isabel. Y se quedó Isabel. Entonces mire que de una historia cotidiana que se sale de lo normal, como es todo este tipo de cosas que les acabo de contar, simplemente el escritor, el que quiere recuperar historias, hace una reconsideración, hace una reestructuración y le mete ficción, le mete cambio en los personajes o le mete cambio en las historias para hacer una novela que resultó exitosa, porque es una novela que publicó una multinacional que se llama Ediciones B y porque fue finalista de un concurso importante de novela. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que el médico que quiera ser escritor se puede alimentar de las historias de lo cotidiano, hacer un trabajo juicioso de recopilación, anotar todo, porque la memoria es falible, la memoria es débil y a uno se le olvidan las cosas. Entonces usted anota, ese día por la casa usted anota, la residente que le pasó esto, y hacer una manipulación de la realidad, como le hicimos en este caso, que es que la médica, que gracias a mi Dios todavía está viva, para que pasen cosas hay que matarla en la primera hoja de la historia, hay que meterle un tiro, porque es que si no hay muerto no hay investigación. Entonces ahí me tuve que inventar una investigación y hay cosas muy interesantes y puede ser una novela muy creativa, robada del ejercicio médico, tergiversando, así como en la parte del abortador y así como en la parte de la monja embarazada. Entonces lo que les quiero reflexionar es eso. El médico que quiera ser escritor tiene que aprovechar ese universo gigante que lo persigue. A usted los pacientes lo persiguen para mostrarle historias, que si usted no está interesado en recuperarlas, siguen derecho. Las historias tienen vida propia y si no las coge uno, las coge el otro o se mueren. Pero muchas veces las historias buscan su autor, no es el autor el que está buscando historias. Las historias pasan y buscan quien las escriba y uno a veces tiene la fortuna de encontrarse esas grandes historias y de ahí sale la literatura médica. Entonces esa línea me ha permitido a mí trabajar de manera coherente en una línea médica que en este momento la llamo Trilogía Perversa de la Salud, así la llamo, porque ya van 3 novelas, uno que llama El Pabellón de la Mandrágora, que ganó el premio de novela del municipio, otro que llama Y nos robaron la clínica, y ahora que se llama Medicina bajo sospecha, porque descubrí que estaba lleno de historias. Cuando empecé a buscar mis anotaciones, mis archivos, mis carpetas, descubrí que estaba lleno de historias de una cosa que no nos enseñaron cuando estábamos pequeños, que es que la historia, que la medicina no es tan transparente como uno quisiera, que la medicina no es tan limpia como nos enseñan los cánones que debe ser, que en la vida real la medicina se contamina por un sistema de atención que es malo, por un sistema de atención que es avaro, por unos políticos corruptos que se roban. Imagina que a mí una vez un médico, compañero mío de promoción, cuando yo estaba arrancando la especialidad hace 30 años, me dijo, tengo más de 200 pacientes aquí en el pueblo para que me los atendas. En esa época no había ley 100, todo era particular, todo. Entonces uno inmediatamente mira que ahí hay un muy buen dinero. Entonces llego yo allá y ¿a cómo me vas a pagar la consultica? Te la voy a pagar a tanto, no me acuerdo porque eso fue hace mucho, para que nos salgan las cuentas, digamos que a 100,000, no, que a 10,000 pesos. Entonces le dije, listo, juntámelos, que yo puedo ver 20 pacientes cada domingo, yo voy 4 domingos y los atiendo, le dije yo. Y eso me permite reflexionar que los médicos somos adictos al trabajo. Mire, trabajando 4 domingos seguidos, eso es horrible, pero yo lo hice, pues todos lo hicimos. Entonces empecé a ir allá. Cuando llega el tipo y me dice, bueno, ¿y cómo vamos a arreglar? El médico director del hospital, a su compañero que está recién graduado, que estaba recién saliendo de una quiebra, porque me pegué una quebrada económica impresionante, porque a mí me persiguen los ladrones, los farsantes y los estafadores, y a todos me les entrego con absoluta pasión.
Y entonces llego yo allá y me dice, ¿cómo vamos a arreglar? Y le dije, ¿arreglar qué, hombre? ¿Qué hay que arreglar? Y me dijo, no, yo te voy a pagar a 10.000 pesitos la consulta, pero a mí me tiene que tocar algo. Le dije, ¿pero por qué te tiene que tocar algo? Hombre, porque yo soy el dueño de los pacientes. Me dijo, no, ellas consultan al hospital. Me dijo, no, pero a mí quiera 3.000 pesos. Le dije, entonces yo te doy 3.000 pesos, hago todo el trabajo, asumo el riesgo y te tengo que dar la liga por una cosa que eso no es honesto, hermano. Me dijo, no, eso no es cuestión de honestidad. Es que los especialistas ganan mucha plata y a nosotros los médicos generales nos toca muy duro. Entonces yo ya estaba allá, ya había pagado el peaje. Entonces yo dije, no, este huevo, no. Entonces me tocó, atendí a los pacientes, logré negociar no en 7.000 pesos, no en darle 3.000, sino en darle 2.000, porque también le chapalié, pues. Entonces ya, y decidí no volver. Entonces por la tarde, entonces vas a venir el domingo y le dije, no hermano, vea, yo a usted lo quiero mucho, pero no quiero dañar la amistad con usted porque estamos cometiendo una falta ética gravísima que se llama dicotomía. Y eso de dicotomizar al paciente y dar esas ligas, eso es para los comisionistas, hermano. Y eso es para los proxenetas que hacen que sus prostitutas le tienen que pagar un porcentaje. Y yo no estudié para ser una prostituta. Hombre, pero ahí hay más de 100 pacientes, hay mucha plata, hay que cambiar de carro. Y le dije, no, yo no necesito, hermano, yo sigo en mi carrito viejo. No necesito prostituirme de la forma que vos como proxeneta me estás proponiendo. Y ve, hagamos una cosa, no dañemos la amistad, que yo quiero seguir tomando trago con vos, que sos muy buen conversador, pero no me vas a aplicar eso, que eso a los amigos no se hace. Entonces, ahí desnudamos varias de las cosas que impiden que uno sea buen médico. Ahí está la corrupción, la gente tratando a toda hora de sacar mordida y de sacar tajada y de tratar de lucrarse con el trabajo de uno, ejerciendo el rol de intermediarios y uno prestándose para eso. Yo me presté una vez, pero no volví. Y segundo, la trabajoadicción. ¿Qué sería de la medicina sin el afán de lucro, no? Sería muy distinto el escenario, bien sea por ese tipo de cosas o por todo lo que se está construyendo en el sistema de salud. Hay alguien con un afán de lucro impresionante. Puede ser un tercero, y generalmente es un tercero, pero también a veces de los médicos. Y eso termina impactando la vida del paciente, termina impactando la vida del médico, termina con esos problemas ético-legales. Pero estoy pensando, profesor, en el valor terapéutico de la literatura. Yo lo escucho hablar, le escucho las historias que nos acaba de contar. He leído ya algunas de sus novelas y pienso, definitivamente es literatura terapéutica. Lo que hace un escritor es terapéutico. ¿Qué podrá tener más valor terapéutico que todo esto? Por ejemplo, ¿cómo no va a ser mejor matarlo en una novela que matarlo en la vida real? ¿Cierto? Pero eso me lleva a una reflexión, profesor. Cuando usted evalúa el impacto de las obras, el impacto en el sentido de qué tanto se vendieron, qué tan comentados fueron en la prensa o en medios especializados, ¿usted qué criterio principal tendría para decir, hombre, aquí definitivamente se está impactando a alguien? Se lo pregunto porque pienso en Borges. Hay una historia de Borges en el libro que cuenta Vargas Llosa que me pareció muy interesante, que él dice, usted escribió estos libros, le menciona la historia universal de la infamia y otros, y hoy en día son supremamente leídos, pero al principio eso no era leído. Entonces Borges le dice algo así como, sí, es que yo eso lo escribí para unos amigos, de hecho para mí mismo. Y yo lo que quería era que si alguien lo leyera, yo pudiera sentarme a conversar con ese lector, incluso darle un abrazo. Pero cuando a uno le dicen que lo han leído 70.000 personas, ya eso es diferente. Ya pierden el nombre, la cara, el rostro, pierden su identidad. Yo no sé quién me está leyendo. Entonces pienso en el impacto de un autor y de su obra. ¿Y cuál sería el mejor indicador? Entonces le quiero preguntar, por ejemplo, de alguno de los libros que usted ha escrito, alguien se le ha acercado a decirle, profesor, definitivamente este libro me produjo esto, me produjo este cambio en la percepción, en el ejercicio de la medicina, de la ginecobstetricia. ¿Cómo va ese impacto, profesor? Todos los días me pasa una cosa similar. En este momento tengo 21 libros publicados. Tengo 3 o 4 que se han vendido mucho. Pues, vendido mucho para decir que a nivel local hemos vendido 5.000, pues. Porque decir más que eso sería mentir.
pero hay uno que llama El Pabellón de la Mandrágora, que es un libro salvaje. Ese libro es salvaje, ¿vos lo conocés? ¿Está aquí el libro? Ese libro es salvaje, ese libro es primitivo, ese libro es primario, ese libro no obedece a un instinto primario de contar. Yo me dediqué a contar sin mucho filtro literario, sino tratando de impactar al lector. Y eso lo sacamos y salieron 2 ediciones, me gané el premio del municipio de Medellín, y después de eso he sacado otros 20 libros, porque ese fue el segundo mío. Entonces empecé a sacar libros. De ellos hay unos que la crítica ha favorecido, como son los de Joaquín Tornado, un detective. Yo tengo un detective privado que lo tengo ya en 6 libros, ya viene el 7º ahorita, que ha sacado Bolivariana, se vende bien, en ediciones pequeñas se reimprimen, el libro tiene vida, y ya Joaquín Tornado está en guiones, ya está en novela gráfica, o sea, es un personaje que tiene vida propia. Y a mí me siguen invitando a hablar del Pabellón de la Mandrágora, que fue el libro que saqué en el 2004, que fue el libro ese salvaje que le digo. Vea, no es mal, pueden buscar en Facebook. Hace 20 días estuve allí en Manrique, en un colegio que se llama Colegio San Pablo, porque me metieron en un ritual muy bonito que se llama Adopte un Autor. Entonces los muchachitos los pusieron a ver todo eso que aparece en YouTube. Yo tengo en YouTube más de 40 o 50 cuentos. Eso de la monja, todo lo que le estoy diciendo, aparecen todos leídos para un canal que se llama Teledon Matías. Entonces, como no tenían muchos libros míos, sino algunos en la biblioteca, porque es un barrio extremadamente pobre allá arriba en Manrique, no tenían plata para comprar los libros. Pero cuando yo llegué, todos los niños se habían leído, obligados, unos con deleite, pero todos obligados, El Pabellón de la Mandrágora. Entonces cuando la profesora me dijo eso, yo tiré cuentas. Y dije, pero si me van a traer 500 alumnos, ¿cómo me va a decir usted que tiene 500 libros del pabellón? Yo me habría dado cuenta. Me dijo, no, con una inocencia y una transparencia. No, es que nosotros los mandamos sacar aquí. O sea, los piratearon, cogieron una copia de una copia de una copia del Pabellón de la Mandrágora, cambiaron hasta de color la carátula, que la original es roja, y esto es por allá un zanahoria todo raro, y se equivocó el pirata, y en la parte de atrás donde aparece la reseña, no le hizo la reseña al Pabellón de la Mandrágora, sino a Crónica de un Proceso. O sea, es que como el pirata no tiene ningún filtro, ni tiene ningún rigor, él simplemente copia y pegue y lleve. Entonces sacaron no sé cuántos libros, se los vendieron a 5.000 pesos. Y son tan conchudos que quería que yo los firmara. Le dije, no, hombre, venga, yo vengo con mucho cariño, yo converso con ustedes, yo me río de estas historias y me tengo que tomar la foto, pero me tienen que dar 2 ejemplares. Entonces me regalaron 2 ejemplares, que me tomé la foto para Facebook con los libros piratas. Nunca había tenido lectores tan comprometidos. Unos niños gritando el nombre de uno, yo no sé si fue que los obligaron o no, pues de más que sí. Pero había afiches, ahí están en la foto de Facebook, yo tomé foto, yo documenté todo. Había afiches con las carátulas, cosas sacadas de internet, una foto para cuando yo tenía como 25 años, que soy muy distinto, fotos de las carátulas, anotaciones, o sea, hicieron el trabajo bien hecho y eso me produjo una satisfacción impresionante que yo no había tenido en otras instancias, ni donde yo sé que estoy haciendo un lanzamiento del libro de Tornado, que yo sé que se venden 50 libros, porque si yo voy a un ambiente en la fiesta del libro y me juntan 300 personas y hay publicidad y ese día el libro está en descuento, con seguridad que la editorial vende 50 libros. Entonces uno dice, ve qué alegría. Ahora, yo no sé cuántos de esos que hay se los van a leer, porque la gente compra libros por novelería, o porque le pareció simpático el escritor, o porque le pareció que le contó bien la historia, pero puede que lo compre y no lo lea. Como me ha pasado con algunas personas que yo sé que han comprado el libro y no lo han leído. En cambio, le puedo garantizar que esos muchachitos, obligados o no, se leyeron las historias, se sabían de memoria. Iban a hacer una representación ahí de uno de los capítulos, iban a hacer que una obrita de teatro. Y yo ya no me dio el tiempo, yo llevaba ya 6 horas allá, ya estaba muerto, me tenía que volar para el trabajo, porque me dijeron que era hasta las 12 del día, y yo a las 2 todavía ando olor allá. Y me iban a hacer una representación de teatro, entonces quedamos en que le iban a filmar y me le iban a mandar, y no lo han hecho. Pero lo que le quiero decir es ese tipo de emoción que produce enfrentarse a gente que realmente valora la obra. La piratean, se la gozan, valoran al escritor. Y me dieron toda la generosidad de una gente muy pobre, pero que era primera vez en la vida que veían un escritor. Ellos no habían tenido la oportunidad de que alguien les llevara allá. Simplemente una profesora avispada
me localizó por internet y me hizo la propuesta que me habían adoptado, que si yo iba, y yo, vámonos para allá. Profesor, ¿y el impacto en médicos? El impacto en médicos es bueno porque como son chismes, como son historias recreadas y como les doy el morbo que ellos saben, pero a veces no se atreven a expresarlo, es que a todos nos encanta el chisme, a todos. Me parece que poquitos lo reconocemos, porque yo, yendo a un seminario a exponer públicamente que a mí me gusta que me cuenten chismes, todos los otros dicen, a mí también, pero yo no lo reconozco en público. Entonces, pero todos lo sabemos. Entonces a los médicos les ha gustado la historia, los libros se han vendido muy bien, ahora ya está que se agota la edición, de Medicina bajo sospecha. ¿Alguno se le ha acercado a hacerle un comentario que a usted le haya impactado? Sí, 3 tipos de comentarios. Ayer me hicieron uno impresionante el que me hicieron ayer. Me escribió una doctora que se lo leyó con todo el juicio y me dijo, en el aparte, y tengo aquí el WhatsApp, tengo aquí la cosa, y me dijo, en el aparte donde usted cuenta la historia del médico que se volvió bazuquero y que se lo pillaron tirando bazuca en el Parque Bolívar, que después se suicidó, le cuento una cosa, ese era mi esposo. Y yo me quedé de una pieza porque yo ahí me pegué una chantada y le dije, ve, esa es como la unión de varios médicos que yo conozco que tuvieron dificultades con la droga. Me dijo, no, es muy claro, ese era mi esposo y la leyenda dice que se suicidó. No, él se murió, fue en una sobredosis. Entonces a mí se me han acercado los médicos a decirme, muchas veces a morbosear, oíste, la historia vos que contás de ese man que se hizo esa cirugía falsa para sacar una incapacidad de 1 o 2 meses, ese es tales. Y yo decía, hombre, el problema que yo tengo con este Alzheimer que me cogió a los 60 años es que se me olvida todo. Entonces no me acuerdo del nombre de ese man. Cualquier Borges por ahí, pero sin H intermedia. O sea, Borges, pero no Borges, no. Entonces a uno sí le pregunta, pero para morbosear. La reflexión también la hace, no falta la persona sensata que me diga, oíste, hombre, qué tan impresionante y qué tan doloroso saber que todo lo que está en ese libro, que yo sé que es cierto, me duele que sea cierto, me duele que estemos rodeados de ratas, me duele que estemos rodeados de deshonestos, me duele que estemos rodeados de personas sin ética, que no tienen ningún escrúpulo en empujar por el precipicio al otro, en darle vulgarmente en la cabeza. ¿Cómo meto yo a una médica a la clínica mía cuando yo era accionista de la clínica que nos robaron, como cuento en otra historia? Esa también está en la biblioteca Adolfo, y nos robaron la clínica. Ese es otro efecto catártico donde yo tengo que contar, porque yo fui víctima de una estafa legal donde nos robaron la clínica. Y yo tenía diseñada toda mi vida para ser capitalista, propietario de los medios de producción. Yo ya estaba mirando un yate, yo ya estaba mirando una isla en el Mediterráneo, pero la realidad me hizo aterrizar. A mí me tocó ser jornalero y asalariado el resto de vida porque ese sueño se derrumbó, porque una corporación encontró que era mejor comprar con cosas no muy santas 15 clínicas del país y nosotros fuimos una de las 15 clínicas. Entonces ahí se apropiaron de la clínica, nosotros pensamos que era por de malas, después entendimos que era parte de un proceso corporativo deshonesto y se nos quedaron con la clínica. Entonces todo eso hay que contarlo, eso es sanativo para escribir todo eso. Entonces los médicos se le acercan a uno y dicen, ve hombre, o sea que la clínica de nosotros que queda aquí a 2 cuadras, también hace parte de ese mismo movimiento económico, igualito señor. Yo no sabía, ya sabe. Porque la clínica de allí también le pasó lo mismo. Una corporación la quebró para comprarla barata. Eso es una belleza de negocio, pues, para el que compra. Nosotros nos quedamos en la calle, mirando para arriba, mirándonos al espejo, llenos de autocrítica, convencidos que es que la pobreza nos persigue, que tenemos que buscar opciones como vender el cuerpo, pero ¿quién lo compra, pues? Entonces, y eso hay que escribirlo, porque usted puede dedicar a renegar, usted se puede dedicar a hacer reflexiones, pero usted también puede hacer procesos creativos, literarios y sacar un libro que tenga buena aceptación y que haga una denuncia sobre el asunto. Y ahí se cuentan historias de médicos drogadictos, médicos que han caído en la drogadicción por esa adicción al trabajo, les da migraña y ya no les sirve el acetaminofén, no les sirve el ibuprofeno, no les sirve la neosaldina. Entonces el 4.º día, desesperados de una migraña, se aplican el fentanil y caen en las garras del fentanil para el resto de vida, arrastrando la familia y arrastrando su propia vida. Ahí está contado y es más común de lo que pensamos.
Qué tremendo eso, profesor. Pienso no solamente en esas deshonestidades de tipo pecuniario que se encuentran, en esas actitudes con ganas de robar, pienso también en las actitudes sexuales que algunos médicos puedan tener, que no son muy conocidas. Por ejemplo, yo qué día me senté a hablar con un conductor que trabajó para la alcaldía de Medellín en esa época en que existió eso que se llamó seguridad y control. Tal vez algunos más adultos lo recordamos. O Departamento de Orden Ciudadano, que era una institución de seguridad civil y paramilitar armada. del Estado. Qué vergüenza eso. De hecho, con ese conductor supe que efectivamente esa institución terminó en manos de Pablo Escobar. Pero entonces yo le dije, contame historias. Y me dice, un día íbamos por el Parque Bolívar, en la patrulla esa que era una, ¿cómo era que la llamábamos? Una bola. Y por el Parque Bolívar, y de pronto vimos un maletín muy elegante y un saco al lado, pegado de las paredes de la catedral. ¿Y eso qué es? Y ahí se veía como un movimiento, entonces nos acercamos y efectivamente encontramos dos hombres en sexo oral. Uno de ellos arrodillado y el que estaba de pies era un hombre de la calle, un habitante de calle, sucio, horrible, y el que estaba arrodillado era un hombre de saco y corbata y tenía el bolso al lado. Entonces ellos llegaron y, ¿cómo se les ocurre esto? No sé qué, espectáculo en vía pública, usted a la bola. Y montaron al cachaco a la bola. El mendigo, pues, salió a correr. Y montan al hombre a la bola y me dice el conductor que iba manejando la bola, que le dice, oiga, hombre, ¿usted qué hacía ahí, hombre? ¿Usted quién es? Y el tipo todo achantado. Entonces sacó plata. Les dijo, yo les voy a dar plata y me dejan tranquilo por aquí en una esquina. Y este curioso le dijo, pero bueno, está bien, yo le acepto, porque pues obviamente la plata por delante. Pero, ¿usted qué? ¿Usted qué hace? No, hombre, qué vergüenza, hombre. Yo soy médico y trabajo en tal parte, especialista en no sé qué, no me acuerdo. Bueno, sí me acuerdo, pero lo callo. Lo que pasa es que a uno lo cogen unas locuras, hombre. ¿Qué? Y entonces el hombre se fue llorando, llorando, hasta que les dijo, Jane, pues a la casa. Y lo llevaron hasta la casa. Y la esposa salió a recogerlo en la puerta, a darle besitos. A darle besitos después de hacerle sexo oral a un hombre. Me pasó lo mismo con la medicina domiciliaria del Seguro Social. En esa época había un servicio de medicina domiciliaria como un EMI, que era el Seguro Social. Entonces los pacientes que estaban hospitalizados en casa hacían ronda en esa ambulancia y se iban por toda la ciudad atendiendo a la señora que tenía la llaga diabética, atendiendo al señor que tenía una fractura de fémur y estaba esperando una cirugía. Cuando un médico que era ortopedista empezó a programar como una visita semanal a un sitio que era por ahí en Lovaina, como a un antro. Y entonces les pareció muy raro porque los pacientes tenían derecho como a 2 visitas por mes y este man iba 4 o 6 veces por mes allá a hacerle la visita y en unas ni se demoraba y en unas no anotaba ni siquiera nada y entonces al chofer le pareció muy raro. Entonces el chofer empezó a sospechar que ahí había algo raro. Cuando en una de esas visitas lo dejó entrar a la casa y entraron a la casa, era como unas residencias, como una cosa de esas de alquiler, de cuartos que alquilan, cuando subió y olía a bazuco, que el olor del bazuco es muy característico, entonces el chofer dijo, esto aquí está muy raro, y adentro está el médico. Y cuando entró y abrió la puerta, la escena era la misma. Los dos estaban fumando bazuco, el médico era bazuquero, y estaban teniendo sexo de alguna manera, no me preguntes detalles ya puntuales, ni sé quién estaba arrodillado ni quién no, pero estaban teniendo una actividad homosexual con un paciente que estaba con una tracción esquelética. En esa época, mientras los pacientes esperaban cirugía de cadera, les amarraban una pita aquí al fémur y la jalaban con unas pesas y el tipo en la cama y atendiendo su selecta clientela. Y fuera de eso, tirando bazuco y era un médico del Seguro Social. O sería el mismo que estaba en todas partes haciendo ronda. Pero esas historias lo impactan a uno y nunca se nos olvidan. Como dijo ahorita, profesor, son historias extraordinarias. Para cualquiera podrían pasar desapercibidas, pero por ejemplo este hombre me cuenta eso, un conductor, y yo lo escucho y yo ahí la tengo en mi colección de historias para contar, que yo algún día le dije pues que estoy haciendo una colección de historias de las que conocí mientras trabajé en la alcaldía de Medellín. Lo interesante para los médicos que quieran contar historias.
Mire, las tengo anotadas en un cuaderno. Lo que pasa es que si no se ponen las pilas, otro las escribe. Claro. Porque el tiempo va pasando y hay gente muy interesada y muy intensa que se mete a hacer historias. Entonces, el que está interesado tiene que hacer esto mismo que él está proponiendo. Anote, lleve una relación y haga un hilo conductivo y cuente historias. Hay concursos para mandarlo. La Facultad de Medicina de la de Antioquia todos los años propone un concurso. Le va a proponer a Adolfo que hagamos un concurso aquí de literatura médica, de cuento médico. Usted y yo le servimos de jurados, como hemos estado en otras partes. Fuimos jurados, claro. Entonces hay que estimular a los estudiantes, cojan todas esas historias, cuenten anécdotas, cuenten cosas reflexivas, piensen acerca de la profesión. Mientras más uno piensa y organiza las ideas sobre la profesión y más estudia, mejor es el lenguaje, mejor es el conocimiento del mundo, menos lo enredan a uno, más fácil se aproxima a otras artes. O sea, es importante que el médico vuelva a ser un ser integral y muy bien formado. Y el que quiere escribir, ahí tienen el truco. ¿Cuántas historias hay? Si uno les preguntara a cada uno de ustedes una historia así, pues no necesariamente así de dramática como la que hemos contado, pero ¿cuántas historias hay para contar? Siendo estudiante de medicina, cuando van al hospital, cuando escuchan a un paciente. Pero a propósito de eso, profesor, se me ocurre preguntarle, ¿usted en verdad ha vivido en algún momento eso que algunos autores han llamado el bloqueo creativo? ¿Usted en realidad cree que con semejante montón de cosas por contar, uno en realidad podría vivir eso que llaman, ¿cómo es? El horror ante la página en blanco. El horror ante la página en blanco. Ese temor, porque es que son tantas cosas por contar, tantas cosas por escribir. Yo le leí a algún autor que decía, Asimov, que escribió 500 libros, ¿no? 500 libros. Y muchos de ciencia ficción y bueno, otras cosas. Pero el hombre decía, no, yo cuando me veo en esas, si es que eso existe, yo lo que hago es que sencillamente paso a otro tema. Estoy escribiendo un cuento, se bloqueó eso, pues voy y escribo el editorial que estaba pendiente, la reseña de un libro que estaba pendiente. Escribo otra cosa, bueno, o me voy a caminar, pero eso siempre va a haber la posibilidad. En realidad usted lo ha vivido así. Yo he tenido la fortuna de no enfrentarme a la página en blanco. A mí no ha sido un problema para mí. Por lo que usted está diciendo, tengo tantas anotaciones por ahí en los archivos y tengo tantas cosas pendientes y me mantengo tan abrumado de la realidad y me invitan a escribir de tantas partes que haga el artículo para esta revista, que el estudiante tal. No he tenido ese problema porque es que no es sino sentarse. Claro. No es sino sentarse e inventarse historias. Yo antes cogía mucho las historias hacia afuera, es decir, copiar la realidad, distorsionar la realidad, retomar la historia callejera y volverla a literatura. Ahora estoy retomando las historias para adentro, simplemente me pongo un tema. En estos días había un concurso de fútbol, y yo no tenía nada en la cabeza, nada. Y dije, voy a escribir el cuento de fútbol y me senté a escribirlo sin nada en la cabeza. Y lo primero que escribí fue una frase que yo no sé de dónde saqué. No me vuelvo a enamorar de un futbolista. No sé por qué, pero escribí, no me vuelvo a enamorar de un futbolista. A partir de ahí tenía 500 palabras, porque el concurso era de 500 palabras, para escribir porque no me vuelvo a enamorar de un futbolista. Y empieza a desarrollarse el cuento. Yo no sabía ni para dónde iba. Y descubrí que en la última página la protagonista era lesbiana. Estaba enamorada de la psicóloga del equipo, yo no sabía. O sea, cuando yo estaba haciendo la primera frase, iba hacia un cuento que yo no tenía idea de qué pasaba. Entonces, eso le puede dar una idea de que yo no sufro de página en blanco. Entonces, exploro. Cuando concibe el cuento, ¿piensa primero en el final? No, es que hay varias formas de concebir el cuento. Uno es el cuento que yo ya sé qué pasa. La historia real. De las muchachas, lo que les he contado, que yo ya sé que hay un desarrollo de una historia, entonces simplemente hago lo que llaman una escaleta, una organización, un esqueleto, una organización metodológica y la lleno de palabras. La lleno de desarrollo de personaje, de desarrollo de la acción, pero yo ya sé desde a dónde va, del punto A dónde termina en el punto Z. Claro. Yo ya sé ese desarrollo, eso se llama escaleta y es tener organizada la historia y eso se utiliza cuando uno hace novelas o en cuentos cortos muy elaborados como el cuento de la monja. Yo ya sabía en qué había pasado todo con el cuento de la monja, que invito a que se lo vean. Un asunto sorprendente en YouTube, Emilio Alberto Restrepo. Pero hay otras partes donde uno no sabe nada. Uno no sabe, entonces ¿cómo va a ser una escaleta, una programación de un cuento que uno no sabe en qué termina? Y luego, cuando uno tiene ya práctica y uno se dedica a escribir, empieza a escribir desde afuera, pero también empieza a aprender a escribir desde adentro.
Entonces a usted le salen las historias de una cantidad de cajones impresionantes que tenemos en el subconsciente, de una cantidad de información, de historias, de palabras, de dudas, de sueños, de ansiedades que tenemos guardadas en ese inconsciente colectivo que no es sino saber entrar a él. ¿Y cómo se entra ahí? Mediante el sueño, mediante la hipnosis, mediante el yoga, mediante la reflexión, mediante la caminada que uno se pega todos los días. Yo me meto una caminada todos los días de 1 hora y es cuando más trabajo, porque me meto a pensar en lo que voy a hacer en el resto de día. Entonces, ahí no hay necesidad de hacer escaleta ni hacer programación, simplemente el cuento aparece. Claro. Entonces no sufro ese terror. Perfecto. Es como el trovador. El trovador, cuando va a hacer una trova, necesariamente lo primero que piensa es el último verso. Es lo primero que debe pensar un trovador, el último verso. Y a partir de pensar el último verso, empieza a pensar en el primero, el segundo, el tercero, hasta que llega al cuarto, que ya lo tiene pensado. Y si es una décima, pues empieza por el último y construye los otros 9 a partir de eso. Pero claro, es porque sabe para dónde va. Meterse en un bosque donde uno no sabe para dónde va es un enredito, pero también es muy interesante. Es muy creativo. Es muy creativo, porque uno puede explorar múltiples, el árbol de posibilidades que tiene un texto, una historia, que no es que necesariamente le vaya a suceder como me dijo una vez alguien, ¿oíste? ¿Y no será que si yo me encierro 18 meses a escribir un libro, salgo con otros 100 años de soledad? Porque así fue escrito, ¿cierto? 18 meses encerrado, sin hacer más nada, sin trabajar. Pero ese señor no tuvo en cuenta que llevaba 25 años pensando en eso. Y que estaba haciendo todos los cuentos, todos los artículos de prensa, nada más todas, y nada menos, girando en torno a ese universo que ya tenía desarrollado. Claro. García Márquez se demoró 20 años pensando. Y La hojarasca es una preparación para 100 años de soledad. Y todos los cuentos y todos los artículos de prensa en una preparación. Ahora es que uno lo entiende cuando lee para atrás todo eso. El día que se prendió el switch, que la anécdota y la leyenda dice que era cuando iba para Acapulco, ya tenía la historia en la cabeza. Dice la leyenda que él mismo alimentó, pero que como que no es cierta, que él se devolvió, dejó a la familia ahí, le entregó todo a la señora y se encerró 18 años a hacer su gran obra maestra. 18 meses. 18 meses. Pero eso no es tan simple como que se sentó a hacerla, no, hay que pensarla. Claro, claro, pero de para atrás está toda esta reflexión acerca de qué es lo que voy a contar. Profesor, creo que vamos concluyendo. Creo que ha sido un tiempo óptimo. Preguntas, por favor. Preguntas o alguna intervención del público, por favor. O de los televidentes, Adolfo, también. Sí, por aquí hay una en YouTube que nos plantearon. Buenos días, doctores. Quiero preguntarles cómo lidiar con el secreto profesional cuando se escribe literatura sobre una persona que es nuestro paciente. Me parece muy importante eso, Muy porque bueno. ante todo tiene que primar la ética. Hay muchas historias que son reconocidas. Por ejemplo, la historia de la monja embarazada, yo creo que no le pasó sino a una monja y a un solo médico. Entonces, han pasado 20 años, se manejan escenarios distintos, se manejan nombres distintos, se hace una recreación ficcional que distorsione un poquitico, aunque el hecho sigue siendo el mismo. Entonces yo alguna vez me encontré a la médica que fue protagonista de eso, yo no le dije que había escrito un cuento, sino que como ese cuento se reproduce bastante por internet, a ella le llegó y ella descubrió la historia ahí. Entonces una vez me dijo, ahí supe que habías escrito la historia. Le dije, pero traté de ser muy respetuoso. Y me dijo, sí, no tengo objeción. Entonces hay que ser muy respetuoso. Evidentemente usted no puede utilizar el personaje. El nombre real. Uno no puede decir, Adolfo, el coordinador de la biblioteca, se acercó a mí con esa enfermedad venérea que lo poseía. Uno no puede decir esas cosas. O si va a escribir Adolfo, escríbalo con H, para que no lo reconozcan. Es un ejemplo gozón de que uno tiene que distorsionar el personaje por respeto, para que no lo reconozcan, para que nadie pueda implicarle una acusación de falta de ética. Yo le agregaría que yo, por ejemplo, estoy haciendo una colección, no sé si algún día la publicaré, que la llamo Casuística Ético-Clínica. Es una colección, ya voy como en unas 30 páginas de Word, escribiendo esas historias que uno escucha de los pacientes contando historias de que el médico hizo algo muy maluco, raro, bochornoso, cruel, grosero. Entonces yo escucho la historia y la escribo.
pero tengo un cuidado desde el principio, y es que no escribo el nombre del médico, ni siquiera el nombre del paciente. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿A quién le interesa eso? A mí me interesa la historia. Y esa historia es la que algún día pues estoy escribiendo y algún día saldrá y esos nombres no saldrán allí. Pero miren lo que me pasó a mí. Yo acabo de escribir en este cuento, en este libro, la historia de un médico especialista que se fue para otro país a hacer un posgrado. Y a mí me llamaba mucho la atención que yo cada que iba a los congresos el tipo estaba aquí. Y yo decía, pero este no está haciendo un posgrado por allá lejísimos. Y siempre me lo encontraba aquí. Y el tipo se jactaba de que él era muy avispado, muy astuto, que porque los antioqueños somos muy astutos en esa astucia despreciable de los antioqueños, y que él había engañado a todo el mundo y que había salido adelante sin que se lo pillaran. Entonces, si yo cuento una historia donde un médico que está en esas circunstancias, para sacar una incapacidad de un mes que se volvió de 3 meses, se aplicó silocaína aquí en el abdomen, se aplicó silocaína, cogió con un bisturí, se hizo una rayita y cogió un hilo, un corpalón o cualquier problema de esos, y se hizo una sutura. Y como tenía acceso a un hospital, se hizo una historia en la cual aparecía como si se hubiera operado de una hernia. Entonces, veían la historia, firmada por el cirujano tal, que vaya, búsquelo pues. Veía la cicatriz, incluso mostró cómo se quitó el hilo. Y dijo que lo habían operado y él era un médico. Entonces, el que dijo el jefe de residentes, ahí fue pucha, pues le tengo que dar el mes de incapacidad. Entonces el tipo aprovechó, se voló para Colombia, siguió trabajando, haciendo lo que tenía que hacer. Y faltando 2 días, dijo, no, yo creo que me van a tener que volver a operar porque parece que me falló la malla. Falló la malla. Entonces inventó otra historia donde le falló la malla y se ganó otro mes de incapacidad. O sea, estuvo mamando gallo en Colombia 3 meses con historia certificada y el jefe le creía. Evidentemente, dígame, ¿cuántos médicos conocen usted que hayan hecho eso? Pues, entonces si el tipo lee la novela, evidentemente se va a dar cuenta que era él. Pero entonces yo le voy a decir, no, porque es que la tuya fue al lado derecho y la mía fue al lado izquierdo. ¿Cómo va a ser la misma hernia? ¿O vos sos tan deshonesto que haces eso? Yo no creo. Pues póngala como quiera. Porque es que es una historia tan deshonesta que yo no puedo dejar de contarla. Sin contar los detalles de la identidad de ese personaje, obviamente. A mí me da pena que los médicos hagan eso. Que mis compañeros de trabajo hagan eso. A mí me da vergüenza. Entonces yo eso lo tengo que denunciar. Y si él, tomando trago, se pone a contar eso como una demostración de lo avispado que él es, a mí eso me parece despreciable. Eso es una fanfarronería que no da lugar a ninguna aprobación. Claro. Eso no da ninguna admiración. Entonces yo denuncio eso en un capítulo del libro y evidentemente si él se lee, que dudo mucho de que lo lea, pues no sé, a menos que alguien que conozca la historia le diga, ve, pues ahí te banderearon. Pero entonces ahí no hay forma de disimular a Adolfo, entonces ahí el secreto profesional hay que brincárselo un poquitico, porque hay que denunciar cosas que no son correctas. ¿Más preguntas, Adolfo? No sé, en el público, por aquí hay una pregunta de Qué bueno. Grace, una estudiante de medicina. Doctor, buenos días para todos. ¿Cuál considera que ha sido como el detonante de su inspiración y de empezar a escribir estas historias? ¿Cuál fue el detonante en su vida que dijo, voy a escribir desde hoy para la medicina y estas historias? Antes de pretender escribir sobre la medicina, se pretendía caer en la fascinación de las historias. Antes de todo escritor ser escritor, era una persona que le gustaba el asombro de la historia, tanto la propia que contara como la que escuchaba y que lo alimentaba. Entonces, eso empezó en el caso mío con la lectura y empezó con la tradición oral, porque vengo de un barrio de conversadores, de una cuadra de conversadores, de una familia de conversadores, de un grupo de compañeros de bachillerato de conversadores, en una época en que lo único que había era jugar y conversar. ¿Qué hacíamos los adolescentes de los años 60 y 70? Jugar y conversar, porque no teníamos internet, no teníamos otra opción. Entonces aprendimos a crecer en eso y un poquitico abrumados y obnubilados por la maravillosa experiencia de contar y escuchar historias. Y lo mismo el cine, y lo mismo nos alimentamos de los libros. Ya después las ganas de contar historias. ¿De qué escribe uno? De lo que uno conoce. Entonces yo venía del barrio, de la ciudad, y empecé a alimentar mis historias del barrio y de la ciudad. Pero a los 16 años se me apareció la medicina, porque yo empecé a estudiar medicina a los 16 años y desde entonces no he parado.
Entonces ya mucho más de la mitad de mi tiempo ya no transcurre tanto en el barrio ni en el ambiente de la calle, sino que transcurre en los ambientes hospitalarios, en los ambientes con pacientes. Entonces, y ya descubrí lo que les dije ahorita. Mire, él está haciendo una anotación de una cantidad de historias que tiene. Los hospitales concentran el dolor, la angustia, la soledad, la rabia, la pérdida, la ruptura, el desprendimiento, y todo eso está lleno de historias. Porque cuando uno está en una oficina de arquitectos todo el día diseñando, con poco contacto con el ser humano, es posible que de ahí no se generen muchas historias. Es una carrera muy importante, pero no permite contacto con el ser humano. Pero las que sí permiten contacto con el ser humano, los policías, los bomberos, los abogados, los curas, los profesores, que todo el día, los psicólogos, que todo el día tienen contacto con el ser humano, y que es un ser humano que la mayoría de las veces está en situación de dificultad, porque cuando usted está donde un abogado, algún problema tiene. Cuando usted está con un policía, no tiene uno y no dos problemas, el que tiene y encontrarse con el policía. Entonces, usted tiene una cantidad de cosas que lo pueden alimentar. ¿Qué hay que tener? La disposición para escuchar historias, para apropiarse de ellas, y las ganas de contarlas. Las ganas de contarlas. Entonces, y en los que queremos contar historias hay dos tipos de ganas. Hay unos que tienen muchas ganas de contar muchas historias, que son los que queremos escribir libros, y otros que las toman, las escriben y se demoran más años en sacar los libros. Son igualmente válidos, lo que pasa es que depende ya de la personalidad del escritor, ¿cierto? ¿Cuándo se establece la diferencia entre empezar a contar verdaderas historias? Con una cosa que hemos hablado con Adolfo, con Carlos, con el profesor, que son los talleres literarios. Porque uno muchas veces quiere escribir historias, sabe que la historia es buena, la cuenta desde el oral y la historia es buena, pero no la sabe contar en lo escrito, no la sabe contar en lo literario, comete muchos errores técnicos, comete muchas repeticiones, abusa de los adjetivos y de los adverbios, utiliza mal los elementos del lenguaje. ¿Dónde aprende uno eso? Los que no estudiamos literatura, en los talleres literarios. Entonces, el que quiera escribir literatura, el que quiera pulirse, el que quiera aprovechar toda esa cantidad de historias que tiene, ¿qué le digo yo? Métase a un taller literario, métase al taller, coja las herramientas, así como ustedes están estudiando medicina y saben que una señora con la matriz inflamada, con la matriz llena de miomas y con hemorragia, hay que hacerle una cosa que se llama histerectomía. Aunque usted sea médico general, usted sabe que hay que hacerle la histerectomía. ¿Cuál es la diferencia entre el médico general y el especialista? Que estudió la técnica para aprender a sacar esa matriz que usted sabe que hay que sacar, pero que no sabe sacar. Pasa lo mismo con la literatura. Usted sabe que la historia es buena y que hay que contarla bien contada. Entonces, aprópiese de las técnicas. ¿Cómo? Mediante el estudio. ¿Qué estudio no formal hay para aprender a escribir historias? Los talleres. Porque, por ejemplo, yo no tengo tiempo de meterme a un posgrado de escritura creativa de 5 años. Entonces, ¿qué hago? Talleres literarios, y a mí me han formado muchísimo. Entonces es eso, la personalidad, la extracción, la influencia y los talleres, los que me han permitido ser escritor. Bueno, muchas gracias, Adolfo, muchas gracias a la Universidad Cooperativa de Colombia, muchas gracias, profesor. A usted, doctor. Y gracias a todos por la asistencia. Muchas gracias a todos, a ustedes también por la presentación, y los seguimos invitando en esta quinta semana del idioma para que nos acompañen en las demás actividades que tenemos. Muchas gracias y feliz tarde para todos. muchas gracias. I'm tired. Night, night. Ah, spaghetti. Ah, ravioli. Ah, mamma mia.